presentación. Sí, profe. Perfecto. Bueno. La verdad que estaba en duda si empezar con este ejercicio porque es uno de los más complicados de este trabajo práctico, pero me parece que sí, ustedes lo van a entender y la verdad que lo vamos dando año tras año porque este ejercicio tiene dos formas de resolverlo y nosotros vamos a ver una de ellas, que es al final de todo, a partir de un método gráfico muy interesante que facilita un poquito el punto 3 sobre todo. Pero bueno, todo lo que vayamos viendo después va a resultar útil para los ejercicios que vienen adelante. Bueno, esto es una estructura, como ustedes ven, o una ménsula donde tiene cargado ahí en el nodo C una carga de 1000 kilos hacia abajo y tiene dos vínculos externos de segunda especie en A y en B. Y tiene 2 metros de largo, la barra BC, y los vínculos están separados a 1 metro. Y nos dan algunas características que el material de las barras, tanto S1 como S2, tienen una tensión admisible de 1200 kilos sobre centímetros cuadrados. ¿Qué significa eso? Que por encima de esa tensión, o mejor dicho, que el proyecto en este caso admite que las tensiones en las barras, las tensiones normales, estamos hablando de las barras S1 y S2, alcancen hasta 1200 kilos por centímetro cuadrado. Por encima no es válido, quiere decir que si llegáramos a tener tensiones superiores a eso, no estaría cumpliendo, en este caso, con un ejercicio, con el enunciado de un ejercicio, pero podría bien ser un problema real. Entonces, la tensión admisible para este caso es de 1200 kilos sobre centímetro cuadrado. Y nos dice que tiene un módulo de elasticidad longitudinal de 2.100.000, el este E, 2.100.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y si ustedes recuerdan la clase teórica que les dio Fabián, el módulo de elasticidad era la proporcionalidad que existía entre la tensión y la deformación, y que venía de esa famosa ley de Hooke, que creo que la vieron en la clase anterior, y que era un gráfico tensión-deformación, ¿se acuerdan? Donde había una parte lineal y después donde esa parte lineal era la parte elástica de la deformación, después tenían ahí una zona media confusa, zona de fluencia, y después pasábamos a lo que es la plastificación. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, y algo interesante de comentar es de que cuando hablamos de un E, o un módulo de elasticidad longitudinal, que su valor está en el orden de los 2.100.000, estamos hablando de un acero. ¿Sí? Los aceros en su variedad, sea 1045, 1010, 4140 u otra aleación de acero, todos tienen el módulo de elasticidad prácticamente es constante y es de 2.100.000. O sea, si bien acá no lo está diciendo que es un acero, pero sabiendo que el módulo de elasticidad longitudinal es de 2.100.000, bueno, ya sabemos que es de un acero. Esto está bueno para que ustedes empiecen a tener experiencia o manejo de este tipo en este caso es una propiedad de los materiales, y que si tenemos un módulo de elasticidad de este valor es porque sabemos que es de un acero. Más adelante vamos a ver que el aluminio tiene oro, por ejemplo. Ronda los 800.000, si mal no recuerdo. Pero bueno, entonces, sin saberlo, pero viendo el módulo de elasticidad longitudinal, decimos, bueno, esta estructura está hecha de un acero. Como primer punto nos piden que determinemos los esfuerzos normales en las barras.
Y entre paréntesis ahí dice por el método de los nudos. Bueno, eso ya lo hemos visto en el trabajo práctico de reticulados. Después nos piden dimensionar la barra C, o sea, la barra S1. Tenemos que dimensionarla y ahí es donde yo digo, bueno, empieza la parte linda, porque ya vamos a estar en condiciones de decir, yo puedo dimensionar esta estructura para que soporte 1000 kilos, ¿sí? Ahí en el nodo C. Y también nos pide determinar el descenso del punto C. ¿Por qué el descenso del punto C? Y porque hay una deformación. En toda estructura siempre hay una deformación. Muy pequeña, muy grande, pero siempre hay una deformación, ¿sí? Entonces nos están pidiendo determinar el descenso en ese punto debido a la deformación de esta estructura. Ahí nos dan un dato que dice que la barra BC, o sea, esta barra S2, tiene una sección, o sea, un área de 6,46 centímetros cuadrados. Eso también es un dato. Bueno, si comprendimos un poquito el enunciado, vamos a empezar a ver la resolución. Aplicar el método de los nodos. Método de los nodos, vamos a tomar el trabajo práctico número 5 y van a tener que aplicar ahí, tanto en A, B, C, el método de los nodos, poníamos una terna local. Obviamente, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer cuando teníamos una estructura de este tipo? Calcular las reacciones, ¿no? Las reacciones de vínculo. Que este ejercicio ya lo venimos trabajando desde hace rato cuando vimos diagramas de características. Entonces, ¿qué hacíamos? Calculábamos reacciones de vínculo y después aplicábamos el método de los nodos para determinar los esfuerzos normales sobre esta estructura. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien. Y después, una vez aplicado el método de los nodos, realizábamos el diagrama de características. Esto es un diagrama reticulado puro, ¿sí? Reticulado puro. Entonces, los esfuerzos, ustedes recuerden que son puramente normales. Entonces, definíamos ahí, pasábamos al diagrama de características y definíamos los esfuerzos normales, tanto en S1 como en S2. Y bueno, esto ustedes ya lo hicieron alguna vez y nos están dando ahí valores para el caso de la barra S1, el esfuerzo normal de 2.236,5 kilos, ¿sí? Positivo, eso significa que está sometido a reacción, ¿sí? Mientras que la barra BC o S2 tiene un esfuerzo normal de 2.000 kilos negativo, eso significa que esa barra está sometida a compresión, ¿sí? Creo que dejé la cámara prendida, yo no me veo, pero creo que sí. Entonces, recuerden este concepto, que si nosotros teníamos una barra y tratábamos de tirar hacia afuera, como estoy haciendo ahora con esta virome, ¿sí? La estamos sometiendo a tracción, ¿sí? Estamos tratando de estirarla hacia afuera. Y si a esta misma barra la empujamos hacia adentro, un esfuerzo axial hacia adentro, la estamos sometiendo a compresión. Eso está claro, ¿no? Sí, profe. Entonces, fíjense en esta estructura que hay una única carga, que es la P de 1000 kilos, que a una barra le está generando un esfuerzo de tracción, que es la S1, y a la otra barra le está generando un esfuerzo de compresión, ¿sí? Y acá es donde está interesante el tema de por qué el diagrama de características. Porque, bueno, ahora vamos a tener que empezar a analizar qué es lo que está pasando. Para dimensionar la barra que nos está pidiendo, la barra AC, recuerden que la barra S2 nos dieron el área. Nos dijeron, tiene una sección de, si mal no recuerdo,
de 6.46. O sea, está dimensionada esta barra, ¿sí? Pero la barra S1 no está dimensionada, es la que tenemos que determinar. Bueno, para que soporte esta carga de 1000 kilos y que la tensión sobre la barra S1 no supere los 1200 kilos sobre centímetro cuadrado que tenemos acá, bueno, ¿qué sección tiene que tener esta barra para que la tensión no supere estos 1200 kilos? Eso es lo que nos está pidiendo, ¿sí?, el ejercicio cuando nos dice dimensionar la barra C, ¿sí? Yo la puedo dimensionar a ojo y decir, sí, mira, yo quiero que tenga una sección, por decir algo, de 10 centímetros cuadrados, ¿sí? Que esta barra tenga una sección de 10 centímetros cuadrados y listo. Ahora, esa sección es lo suficiente para que la tensión normal interna no supere los 1200 kilos sobre centímetro cuadrado, y no lo sé. Entonces, debemos dimensionarla para que justamente no supere esta tensión. La tensión normal en una barra sometida a tracción o a compresión, si ustedes recuerdan la clase que les dio Fabián, era la relación que existía entre el esfuerzo normal, ¿sí?, y el área de esa sección. El problema nos está diciendo, yo quiero dimensionar a la barra, o sea, yo tengo que calcular el área de esa sección. Ahora bien, la tensión normal, yo sé que no puede superar los 1200 kilos sobre centímetro cuadrado que definió el enunciado. Y el esfuerzo al que está sometido, a la que está sometida esa barra es NAC. ¿Sí? El esfuerzo normal a la que está sometida esta barra es NAC. ¿Y ese NAC de dónde viene? Del diagrama de características. Y ahí es donde empezamos a darle sentido a los diagramas de características. Ah, bueno, es para esto el diagrama de características. Bueno, entonces, yo voy a mi diagrama de características, tomo la barra S1, me fijo el esfuerzo normal, para este caso, para la barra S1, y digo, bueno, mi esfuerzo normal en la barra S1 es de 2236.5 kilos. Bueno, mi área no la conozco, pero sí sé que la tensión no puede superar los 1200 kilos. Entonces, de esta expresión, ¿sí?, que es la expresión de tensión, tensión normal, como esfuerzo dividido área, despejo el área, que es lo que a mí me interesa. Entonces, el área de la sección, despejando, me va a quedar la tensión normal dividido, el esfuerzo normal dividido la tensión normal. Entonces, el área de la sección de la barra AC, el área de la sección de la barra C, va a ser el esfuerzo normal de la barra C dividido la tensión admisible definida en el enunciado. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, suponiendo que la barra tenga una sección circular, bueno, todos sabemos que el área de una sección circular es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Entonces, sabiendo el área que necesito, puedo decir qué diámetro tiene que tener esa barra para que tenga esa área. Entonces, fíjense que ahora ya le dimos un diámetro a esa barra, ya la dimensionamos. ¿Cómo la dimensionamos? Dimensionamos haciendo su diagrama de características, conociendo su esfuerzo normal, sabiendo que es de 1 a 0 y que la tensión admisible es de 1200 kilos. Esto no es ni más ni menos lo que uno hace en la práctica cuando nos piden dimensionar un perno que está sometido a tracción. ¿Sí? Entonces,
Vuelvo a decir, a mí me encanta esta parte de la materia porque uno empieza a decir, uy, miren, yo ya puedo empezar a dimensionar una estructura o parte de una estructura. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe. Bien. Y vamos a determinar el descenso del punto C. ¿Cómo sabemos que el punto C se va a correr del lugar? Como les decía anteriormente, el punto C se va a correr del lugar porque ninguna estructura es rígida completamente. ¿Por qué no es rígida en este caso? Porque tiene una carga. Y si esa carga está aplicada sobre la estructura, ya vimos en el diagrama de características que hay una barra que está sometida a tracción. Y si está sometida a tracción, ¿qué está pasando? Esa barra tiende a ¿qué? A ver si alguno me dice. Tiende a alargarse. A estirarse, sí. A estirarse, a alargarse, perfecto. ¿Sí? Mientras que la barra S2 que está sometida a compresión, ¿qué le está pasando? Tiende a acortarse, a achicarse, ¿sí? En su longitud. Entonces, inevitablemente ese punto C, ese nodo C, se va a correr del lugar, ¿sí? Esto lo vamos a resolver a partir de un método gráfico, ¿sí? Porque es mucho más sencillo que aplicar ecuaciones diferenciales que habría que aplicar. Alguna vez vi que este ejercicio se tomó en algún final y la resolución se pide por método gráfico, es por eso que damos este método. Y aparte, resolverlo por ecuaciones diferenciales les puedo asegurar que es muchísimo más complejo. Habrán visto en la teoría... Pero más preciso, ¿no, profe? No, en realidad vos querés un resultado preciso, pero con n decimales, ecuaciones diferenciales. Claro. Si vos querés un resultado a nivel ingeniería, por ejemplo, para este caso, donde nosotros los ingenieros, a veces con 2 decimales ya estamos sobrados, nos alcanza, bueno, un método gráfico resuelve. Algo que siempre comento es que estos son conceptos teóricos que todos los ingenieros tenemos que tener. La realidad de hoy indica que, así como hay software para hacer los diagramas de características, hay software, ¿sí? Que se le llaman CAE, ingeniería asistida por computadora, donde podemos todos estos cálculos resolverlos a partir de la aplicación de esos software. En el caso de las tensiones y deformaciones que podemos tener en una estructura debido a cargas, las podemos estudiar, no sé si alguna vez habrán escuchado, por el método de los elementos finitos. Y que eso dentro de ingeniería es una especialidad, ¿sí? El método de los elementos finitos permite, ¿sí? Determinar estas tensiones y deformaciones. Su teoría es muy compleja. Hoy por hoy, vuelvo a decir, existen software que te permiten decir, bueno, modelo esta estructura, la importo a estos software, le pongo las condiciones de vínculo, le pongo la carga, defino el material, lo dejo procesar y me dice, bueno, ¿cuál es el esfuerzo normal sobre la chapa S1? ¿Cuál es el esfuerzo normal sobre la chapa 2? ¿Cuáles son las deformaciones, las distorsiones? Un montón de cosas, ¿sí? Obviamente, hay algunos software libres, hay otros software con limitaciones y hay otros software que no son profesionales que salen un vagón de dinero, ¿sí? Ese es el paso posterior para los que están ahí ya trabajando con CAD, ¿sí? Dibujando un software como en 3D, paramétricos. Ese es el pasito
que podrían dar para el análisis de estructuras, ¿sí? Es un valor agregado que el ingeniero puede llegar a tener como conocimiento. No hay muchos que se dediquen a la parte de elementos finitos y que realmente aporta un conocimiento y es bien pago, ¿sí? Bueno, comentario entre paréntesis. Sigamos con esto. Entonces, ustedes habrán visto en la teoría que la deformación, que para una barra que está sometida a tracción o a compresión, es igual a la relación que existe entre el esfuerzo normal, la longitud de la barra y el área de la sección y el módulo de elasticidad. ¿Eso qué significa? A ver, miremos esta expresión. Miremos esta expresión. Una barra sometida a un esfuerzo normal, cuanto mayor sea el esfuerzo normal, obviamente más se va a deformar, ¿sí? Cuanto más larga sea, obviamente más se va a deformar. Cuanto mayor sea la sección, ¿sí? Si esto es una barra redonda, cuanto mayor sea su diámetro, menos se va a deformar. Y si cuanto mayor sea este módulo de elasticidad, menos se va a deformar. Hoy les decía, bueno, el aluminio, si mal no recuerdo, tiene 800.000 y acá estamos hablando de un acero de 2.100.000. Entonces, si yo no puedo cambiar esta condición, no puedo cambiar esta condición, no puedo cambiar esta condición, porque de alguna forma tengo que limitar la deformación longitudinal, o cuánto se deforma, bueno, tendré que cambiar de material. Entonces, esto depende de la carga, ¿sí? La tensión normal. La longitud y el área dependerán del diseño. Y el E, ¿de quién dependerá? De la selección del material. Entonces, ustedes fíjense que ya estamos trabajando con 3 aspectos. La carga, que puede estar impuesta y ahí no podemos hacer nada, ¿sí? La longitud y el área, y ahí capaz que sí podemos o no, porque ya por alguna cuestión está definida, no se puede tocar. Y el material, y ahí capaz que sí podemos trabajar o no. O sea, son 3 variables, ¿sí? Carga, diseño y material, que ahí nos puede de alguna forma decir, bueno, ¿desde dónde atacamos para que la deformación no supere tanto, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, vuelvo así, por eso es la parte linda ahora de la materia. Estamos empezando a visualizar todos estos conceptos. Entonces, fíjense, hoy hablábamos, la chapa S1 está sometida a tracción y tiende a estirarse. Vamos a suponer que esté aislada, ¿no? Que estamos analizando nada más que la chapa 1. ¿Qué estaría pasando? Está sometida a tracción, entonces tiende a estirarse, ¿sí? A alargarse. Y bueno, vamos a exagerarlo un poco o hacer un super zoom y decir, bueno, se extendió todo esto. Delta C, ¿sí? La chapa 2, si la analizamos en forma individual, tiende a comprimirse porque está sometida a compresión, tiende a cortarse. Entonces, exageradamente vamos a decir que tiende a cortarse todo esto, delta BC. ¿Sí? Ahora bien, yo puedo calcular cuánto se alargó la barra C y cuánto se acortó la barra C. Sí, porque conocemos el N, conocemos el L, conocemos el área, ¿sí? A la barra C se la calculamos, pero ya la conocemos, y conocemos el E. Entonces, la longitud de la barra S1 no está dada, pero tenemos este largo y tenemos esta altura, ¿sí? Entonces podemos calcular la longitud de la barra C. Y en función de la expresión que estuvimos viendo recién, vamos a poder calcular cuánto se extiende la barra
AC y cuánto se acorta la barra BC. AC se está extendiendo, o sea que el valor va a ser positivo. BC se está acortando. Atenti con esto, este valor va a ser negativo. ¿Y por qué va a ser negativo? Porque su esfuerzo normal, que es de compresión, es negativo, ¿sí? Y acá viene el signo. ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Vuelvo a explicar algo? Por mi parte se entendió. Bien. Entonces, lo que estamos haciendo es tomando la barra S1, calculamos el estiramiento, el alargamiento de esta barra, y de la barra BC estamos calculando a ver cuánto se acortó. Aplicamos esta expresión para S1 y S2. Ahora bien, vamos a tratar de explicar este método gráfico, ¿sí? Este método gráfico, cómo se resuelve. Si ustedes recuerdan, acá en C está aplicada la carga P, que es de 1000 kilos hacia abajo. Entonces, si es de 1000 kilos hacia abajo, indudablemente este punto C va a tender a ir hacia abajo. Y de hecho que el enunciado lo dice. Bueno, calculen cuál es el descenso del punto C. ¿Sí? En el paso anterior nosotros calculamos cuánto se acortó BC y cuánto se alargó AC. ¿Sí? Si tomamos la barra, vamos a empezar por la BC, ¿sí? Y analizamos o vemos la carga que está aplicada en C hacia abajo, este punto C tiende a bajar. ¿Y qué efecto produciría sobre la barra S2? Como acá tiene un anclaje, ¿sí? Tiene un vínculo de segunda especie que le permite a esta barra, que le permitiría, si no existiese esta barra S1, rotar sobre el punto B, ¿sí? Haría que esta barra tienda a rotar sobre este punto, ¿sí? Sobre el punto B. A ver, yo tengo acá mi barra BC, mis dos dedos vamos a suponer que son el vínculo exterior BC, no sé si lo están viendo, y acá tengo la carga P que va hacia abajo. Y bueno, la carga P, si esto está horizontal, cuando la aplico, tiende a deformarla, ¿sí? Tiende a desplazarlo hacia abajo. ¿Está claro? Entonces, ¿y qué pasa? Tiende a una trayectoria circular, ¿sí? Porque tiende a una trayectoria circular centrado en el punto B. Entonces, nosotros sabemos que ahora la barra AB no llega hasta acá, BC, perdón, la barra BC no llega hasta acá, sino que llega hasta acá, porque se acortó. Y que tiende, debido a la fuerza P, y a lo que recién le mostraba con la virome, a desplazarse sobre un arco con centro en B. ¿Sí? ¿Se entendió algo de eso? No, Sí, pero profe. No se entendió, ¿no? no. Bueno, vamos a tomar la barra C, BC, la barra BC, y nos olvidamos de el resto,
solamente vamos a ver la barra BC. Que la barra BC está sometida a compresión y se acortó este tramo fucsia, eso lo entendemos, ¿no? Sí. Bien. Fíjate que en C, bueno, en B, ¿qué tenemos? El vínculo externo, ¿sí? El vínculo externo. Y en C, que ahora está corrido, porque ahora vamos a suponer que C se me vino para acá porque se acortó, ¿sí? Ahora se lo tengo acá, tengo la carga aplicada, que es la de 1000 kilos, hacia abajo, ¿sí? Ahora bien, cuando está aplicada la carga P, la barra BC tiende a desplazarse o a girar en sentido de B, acá, en sentido de B, acá. O alrededor de B, mejor dicho. Tiende a girar alrededor de B, debido a la carga, ¿sí? Tiende a rotar, ¿sí? ¿Eso lo ven? Sí. Bien, entonces, el punto C, que ahora está acá, vamos a suponer, vamos a llamarlo C' si quieren, el punto C', que ahora está acá, tiende a desplazarse sobre una trayectoria circular o a través de un arco con centro en B. ¿Lo ven eso? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Bien. Va a pasar lo mismo con la barra AC. La barra AC va a pasar lo mismo. Bueno, ahora está en diagonal. Este es el vínculo A. Acá tengo la carga P, ¿sí? Ahora vamos a suponer que C, como se extendió la barra, acá vamos a tener un C'', vamos a suponer, ¿sí? La barra se alargó, entonces la fuerza, la carga P está acá aplicada. Bueno, ¿qué va a pasar con la barra C? Va a pasar lo mismo. Va a tender, debido a la carga P, va a tender a girar sobre el nodo A. ¿Está claro? Entonces va a tener como un desplazamiento o una trayectoria donde se va a ir desplazando con centro en A, que es esta línea punteada roja que se ve acá. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Seguros? ¿Todos? Sí, profe. Bien. Ahora bien, nosotros dijimos que obviamente esto está dibujado exageradamente para que se comprenda. Pero en realidad estas deformaciones son infinitesimales o muy pequeñas, ¿sí? Comparado con el tamaño de la estructura. Comparado con el tamaño de la estructura, estas dimensiones o este acortamiento y este alargamiento son muy chicos, muy bajos. Ahora bien, entonces, si son bajos, estoy pensando cómo explicárselos, si son bajos, yo podría decir, para este punto que describe una trayectoria circular, que este punto lo puedo proyectar sobre la horizontal de tal manera que ahora la deformación AC pase a ser la deformación prima AC. ¿Y para qué quiero hacer eso? ¿Para qué quiero hacer eso? Yo acá tengo el ángulo beta, ¿sí? Y de este lado voy a tener el ángulo beta.
¿sí? Y acá voy a tener un triángulo, que de este lado voy a tener el ángulo beta. Y ahora voy a volver a explicar todo. Yo lo que tengo que determinar es el descenso del punto C. O sea, esta altura que llamamos H, ¿sí? Y esto es un triángulo de deformación, que de alguna forma, yo conociendo el ángulo y conociendo este cateto, puedo llegar a calcular el otro cateto, ¿sí? Ahora, triángulo de deformación, que conozco este ángulo beta, porque conozco este ángulo beta, porque conozco este ángulo beta, tengo que determinar este cateto, ¿sí? Entonces, quizás acá me está faltando algo, ¿sí? ¿Qué es? ¿De dónde sale este triángulo de deformación? Este triángulo de deformación sale. Agarro la barra BC, ya les dije, donde acá teníamos el punto C', tiende a rotar sobre este arco con centro en B, y en este punto donde está C', trazo una tangente, ¿sí? A este arco, ¿sí? De tangente perpendicular a la barra BC. Voy a hacer lo mismo con este. Tengo la barra C, que tiende a rotar a través de C, ¿sí? Esta es la trayectoria. Entonces, voy a trazar una tangente al arco este con centro en A, de tal forma que me van a quedar definidos los dos, la hipotenusa y un cateto de este triángulo. ¿Y por qué me permite este método hacer esto? Porque las deformaciones son infinitesimales. Entonces, estas trayectorias o estas deformaciones que se dan, que son arcos de circunferencia, yo las puedo de alguna forma aproximar, ¿sí? En vez de tener un arco, puedo tener una cuerda. Y es por eso que me permite trazar este triángulo de deformación. Entonces, el desplazamiento h, que es el que tengo que determinar, va a venir dado por la relación que existe entre este cateto que es h, y el ángulo beta. Bien, ¿cómo determino este cateto, el cateto opuesto? Va a ser la suma de la deformación BC más este segmento verde, que es la deformación AC'. ¿Y de dónde sale la deformación AC'? Bueno, nosotros tenemos la deformación AC, que si la proyectamos sobre el eje horizontal, en función de este ángulo beta, podemos determinar la deformación AC'. Entonces, AC' va a ser la deformación AC sobre el coseno de beta, ¿sí? Entonces, si sumamos delta BC más delta' AC, vamos a tener la longitud de este cateto. Ahora, este cateto sobre este cateto es igual a la tangente de beta. O sea que nos va a permitir de acá despejar h. Entonces, tangente de beta va a ser delta BC más delta' C sobre h. ¿Y a quién tengo que yo despejar? A h, porque tengo que determinar el punto de descenso de C. ¿Se entendió algo?
Sí, profe, yo lo entendí. ¿Sí? El resto. Una consulta, ¿el ángulo es siempre inicial? El ángulo, ¿Es siempre el mismo? en este caso sí. ¿Y por qué? Te vuelvo a decir, las deformaciones son infinitesimales. Entonces, lo que el ángulo que vas a tener de este lado, en realidad, al extenderse hacia allá y hasta cortarse por acá, sobre la horizontal, nosotros, vuelvo a decir, es un método gráfico, vamos a asumir que el estiramiento de esta barra C, ¿sí? El estiramiento de esta barra C se dio en su longitud, como la calculamos, y si se dio en su longitud, este beta tiene que ser el mismo que este beta. Bien, ahora, como definimos tangentes a las trayectorias circulares, que definimos esta tangente y definimos esta tangente, como esta es tangente a esta trayectoria circular, y como esta es tangente a esta trayectoria circular, este beta es igual a este beta. No sé si te respondí lo que me preguntabas. Sí, no, igual la duda estaba en si variaba el ángulo por la deformación. Entiendo que es poco. Vuelvo a decirte, sí, el ángulo puede variar por la deformación. Este es un método gráfico. Puede variar y es más, te voy a decir algo. Nosotros estamos asumiendo que estas barras no se estaban flexionando, ¿sí? Flexión es cuando la barra tiende a flexionarse. Nosotros no estamos analizando flexión. Entonces estamos diciendo, bueno, esto se está fraccionando y comprimiendo. Entonces, desde ahí podemos asegurar que los ángulos no varían. Ahora, es verdad lo que vos decís. Si analizáramos también flexión, que después es otro tema que vamos a ver, y bueno, ahí vamos a ver que ese ángulo va cambiando en función de la deformación por flexión. Está buena tu pregunta. Lo que pasa que no te la puedo responder ahora porque todavía nos falta un conocimiento de eso. Pero está muy buena, está bueno que ya vayas pensando en eso. Bien. Entonces, resumiendo, ¿qué tenemos que hacer acá? Es determinar cuánto se acorta la barra BC, determinar cuánto se alarga la barra BC, ¿sí? Tomo la barra BC, me paro en el punto donde se acortó, trazo un arco de circunferencia con centro en B, trazo una tangente vertical, ¿sí? Agarro la barra AC, marco cuánto se extendió, trazo un arco con centro en A, trazo esta tangente, ¿sí? Tangente a la barra AC, proyecto la deformación AC en AC', sumo estas dos, conozco este ángulo y despejo H. Por supuesto, en el trabajo práctico esto dibújenlo. Dibújenlo porque cuando lo vayan a dibujar, trácenlo con compás, van a ver que posiblemente terminen de entender esto. ¿Alguna duda respecto de esto, chicos? No, profe. ¿Podemos seguir? Sigamos, profe. Bien. Bueno, acá tenemos una barra donde tenemos tres cargas aplicadas, P1, P2 y P3, ¿sí? De 1500, de 1000 y de 4500 kilos. Y nos están diciendo que hay que dimensionar esta barra y calcular el alargamiento total. Nos están dando el sigma admisible de 1200 kilos, ¿sí?
y L de 2.100.000, que ya sabemos que es de una serie. Entonces, como todo problema de estabilidad, lo primero que tenemos que hacer es calcular las reacciones de vínculo. Acá tenemos un emporramiento, ¿sí? Acá tenemos un emporramiento. Entonces, calculamos las reacciones de vínculo. Esto es muy simple porque, bueno, son tres cargas, tres esfuerzos, cargas normales. 1.500 menos 1.000 más 4.500 nos está dando una reacción horizontal, ¿sí? O sobre el eje Z de 5.000 kilos. ¿Sí? Bien. ¿Y después qué hacemos? Pasamos al diagrama de características. Estas fuerzas son puramente normales, o sea que lo único que vamos a tener es diagramas de corte, no vamos a tener, de momento tampoco, y algo que no dijimos, pero se dio en la teoría, que estas cargas están aplicadas sobre el eje de la barra, ¿sí? Entonces, evidentemente es puramente esfuerzos axiales a la que está sometida esta barra. Entonces trazamos el diagrama de características, como sabíamos, o como sabemos ya. ¿Sí? Nos paramos acá, miramos hacia la izquierda, determinamos el valor de acuerdo a la reacción de vínculo, seguimos avanzando, llegamos hasta acá, hasta la carga aplicada, bueno, ¿sí? No vamos a perder tiempo en esto, pero esto sería el diagrama de características normales de esta barra, ¿sí? En una sección de 0,5 metros de longitud tiene aplicados 5.000 kilos, en esta sección de intermedia de 0,75 metros tiene aplicados 3.500 kilos y en la última de 1 metro de largo tiene aplicado 4.500 kilos. Entonces, mi primer pregunta es, dimensionar con una sección constante. ¿Qué significa? Que si esto fuese una barra redonda, el diámetro de esa barra tiene que ser constante, porque la sección tiene que ser constante. ¿Sí? Ahora bien, de acuerdo a este diagrama de características, si la sección tiene que ser constante, ¿cuál es el sector donde más cargada está esta barra? En la mitad. Miremos el diagrama de características. ¿Cuál es el sector donde esta barra está más cargada? Ahí cerca del empotramiento, donde el esfuerzo normal es de 5.000 kilos. Claro. En este sector. De acá hasta acá, esta barra está a 5.000 kilos, mientras que de acá hasta acá está a 3.500 y de acá hasta acá está de 4.000. Entonces, este sector, de acá hasta acá, es donde más cargado está. Entonces, si nosotros tenemos que dimensionar una barra en este caso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué carga tenemos que mirar para que verifique en toda la longitud de la barra? La de 5.000. La de 5.000, que es la peor condición, que es donde más cargada está. ¿Se entiende eso? Porque si cumple la sección para 5.000 kilos, la va a cumplir para 3.500 y la va a cumplir para 4.500. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bien. Entonces, dimensionar con una sección constante, calcular el alargamiento total. Entonces, acá yo les ponía, para dimensionar la barra, como su sección es constante, ¿sí? A lo largo de la barra la sección es constante, se calcula con el sector sometido al mayor esfuerzo, ¿sí? Entonces, la sección tiene que ser igual al mayor esfuerzo normal, N máximo, dividido la tensión admisible, ¿sí? Entonces, 5.000 dividido los 1.200 nos va a dar
un área de la sección de esta barra. Ahora, si yo agarro esta parte, los 3.500 kilos, y hago esto, me va a dar una sección o un área menor, ¿sí? Que cuando yo le cargue los 5.000 kilos, y no me va a verificar acá. Me va a verificar acá, pero no me va a verificar acá. Entonces, por eso que se toma el máximo esfuerzo. Porque si me verifica acá, me va a verificar acá y me va a verificar acá. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Sí. Ahora, dimensionar con una sección constante, bueno, de vuelta, y calcular el alargamiento. Ahora bien, esto tiene una sección constante a lo largo de toda la barra, ¿sí? Pero fíjense que las cargas o los esfuerzos normales no son constantes, porque en un ramo vale 5.000, en el otro vale 3.500 y en el otro vale 4.500. Y las longitudes, 1, 2 y 3, una es 0,5, la otra es 0,75 y la otra es 1. Eso significa que si bien la sección es constante, los alargamientos en cada ramo de la barra no va a ser el mismo. Entonces, para calcular el alargamiento total, vamos a tener que determinar el alargamiento en la parte 1, el alargamiento en la parte 2 y el alargamiento en la parte 3. Entonces, ¿cómo se hace eso? El alargamiento en el ramo 1. La tensión normal en 1, la longitud de 1, la sección en 1, que va a ser igual para todos, porque dijimos que esto es constante, y el módulo de elasticidad, que es el mismo material, la barra, o sea que el módulo de elasticidad no va a cambiar. Calculamos el alargamiento del tau 1. ¿Y la sección, profe? Bien, la sección la calculamos acá. Ah, claro. Y dijimos que era constante, o sea que acá va a tener la misma sección que acá y que acá. ¿Sí? Por eso que les puse que acá la sección es igual. F, una sección genérica, es igual a F1, igual a F2, igual a F3. ¿Sí? Vamos a la sección, a la deformación en el ramo 2. El esfuerzo normal 2, 3.500. La longitud 2, que vale 0,75. La sección 2, que es constante, o sea que va a valer lo mismo que acá y en función de lo que ustedes calculen. Y el E que no cambia. Lo mismo vamos a hacer en res. Entonces la deformación total de esta barra va a ser la sumatoria de la deformación en 1, la deformación en 2 y la deformación en 3. ¿Sí? Y acá vamos a determinar la deformación total. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Sí. Sí, este es muy sencillo, realmente es muy sencillo. Es tensión, esfuerzo sobre tensión, sección o área. Es lo que tenemos que aplicar. Y después tenemos que aplicar para cada ramo el cálculo de deformación. Y hacemos la suma de todas las deformaciones. Y ojo que esto es lo que se aplica, en cualquier cálculo de un perno sometido a tracción. ¿Sí? Bueno, pasamos al ejercicio 3. Ustedes alguna vez habrán escuchado que para a veces ensamblar, ¿sí? Una pieza dentro de un conjunto o clavar un perno dentro de un agujero, a veces lo que se hace es a una de las piezas se la calienta o a la otra se la enfría para generar una dilatación o una contracción en otra de las piezas. Entonces esa pieza se ensambla, ¿sí? Porque hay un huelgo, ahí hay un juego, y cuando todo se vuelve o todo toma la temperatura ambiente,
bueno, la pieza que estaba contraída vuelve a su dimensión original y la que estaba dilatada pasa lo mismo, y esto entra a y pasa a ser una unión por interferencia muy, muy rígida, que para desclavarlo es muy complejo, muy complicado. Y ahí entra lo que se conoce como el coeficiente de dilatación, que es tanto la dilatación o la contracción de los materiales en función de la temperatura. Y en este caso tenemos vamos a suponer que es una estructura o un dispositivo en forma de U o de C, ¿sí? Donde hay que insertarle un perno interior, ¿sí? Entonces, para que esto suceda, al perno se lo enfría de tal manera de acortar su longitud. Frío se lo pone adentro en este caso, de esta pieza, y a medida que va aumentando su temperatura, porque el frío se le va yendo, este perno va a tender a ir a su longitud de diseño, su longitud inicial, y va a llegar un momento que va a ser tope contra acá, ¿sí? Y lo que pide este ejercicio se pide calcular la tensión cuando la temperatura llegue a 35 grados, la tensión sobre el perno, suponiendo que esta pieza que lo contiene es completamente rígida. Y nos dice que, bueno, que la temperatura inicial de esta pieza es de 5 grados, y con esos 5 grados se consigue que acá haya una luz S, ¿sí?, de 0,2 milímetros. Entonces, cuando, vuelvo a decir, llegue a los 35 grados, esta pieza va a estar en contacto con esta, y posiblemente, o posiblemente no, va a empezar a tratar de seguir aumentando su longitud, pero la pieza exterior no la va a dejar, y ahí se van a generar tensiones internas. Y es lo que nos está pidiendo. Bueno, calcule esas tensiones. Un poquito lo que les explicaba recién era esto. Esta pieza tiene una longitud a 5 grados, ¿sí? Y tiene una longitud a 35, ¿sí? El incremento de temperatura va a ser un delta T, que va a ser la temperatura final, 35 grados, y la temperatura inicial, ¿sí? Este incremento de temperatura va a provocar que exista un alargamiento de esta barra, ¿sí? Y ese alargamiento de la barra, ¿sí?, delta T, va a ser igual al coeficiente de dilatación por la longitud inicial de la barra por el delta T, el delta de temperatura. No sé si está el dato, pero vamos a sí, acá está, que la longitud inicial de la barra es de 1 metro, 1000 milímetros. ¿Se entiende el problema cuál es? Profe, el delta sub T. Sí. ¿Qué es? O sea, ¿es el alargamiento? Claro. ¿Qué pasa? ¿Es una medida de longitud? Es una medida de longitud, exactamente. Su magnitud puede estar dado, su unidad está dado en unidad de longitud, ¿sí? Y el delta T, el T grande es temperatura. El delta T es variación de temperatura. Sí. Delta T, variación. No entiendo cómo quedan las unidades. Ah, bueno. Fíjate que el coeficiente de dilatación lineal o dilatación térmica está dado en 1 sobre grado centígrado. De ahí es tu pregunta, ¿sí? ¿Está? Bien. Entonces,
cuando pasa de 5 grados, que tiene una longitud de 1000 milímetros o de 1 metro, a 35 grados, ¿sí? Que se calentó la pieza, bueno, ¿cuánto se alargó esta pieza? Coeficiente de dilatación lineal por longitud por delta T, ¿sí? Esto lo vieron en la teoría. Pero recuerden que esta luz inicialmente era de 0,2, ¿sí? Era de 0,2. Entonces, la interferencia que puede haber entre esta pieza externa y este perno, ¿sí? Va a estar dado por esta distancia, mejor dicho, la interferencia va a ser esta longitud, delta I. ¿Por qué? Porque si la barra estuviese sola y pasa desde los 5 grados hasta los 35 y esta pieza no existiese, y la barra crece y llega a esta longitud. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que no está sola, está contenida por esta pieza. Entonces, como máximo, y esta pieza es indeformable, dice. O sea que como máximo, esta barra va a llegar a tope hasta acá. No va a poder seguir estirándose más. ¿Sí? Entonces, todo lo que no pueda estirarse va a pasar a hacer tensión, ¿no? Que se va a cargar la pieza con un estado de tensión interno. ¿Se comprende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, la interferencia de esto, ¿sí? La interferencia que va a existir, la hipotética interferencia que va a existir es delta T más delta I es igual a la luz que inicialmente teníamos. Quiere decir que delta I va a ser igual a S menos este delta T, que no es de temperatura, es de alargamiento, ¿sí? Total, delta T total. Tener el sub T, o sea, ese alargamiento que tiene sub T, es solo para referir que es ese rango de temperatura, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Y ese es el que le correspondería si el perno este o la barra esta no estaría contenida dentro de esa pieza. Pero como está contenida, nunca va a poder crecer eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pieza esta no lo va a dejar. Y como no lo va a dejar, van a aparecer acá tensiones que son las que tenemos que calcular sobre la barra. ¿Se entiende? Sí. ¿La S tiene otro nombre además de luz? Porque veo en la cuenta de abajo que S también es igual a la suma de los alargamientos. La S, mira, le podés llamar luz, huelgo, como vos quieras. Viste que en mecánica usamos muchas veces huelgo. Sí. ¿Sí? La palabra huelgo. El huelgo justamente es la luz, también se la conoce como gap entre piezas. ¿Sí? Cuando vos querés, por ejemplo, meter un tornillo por un agujero pasante, normalmente tiene un juego. Bueno, también se lo llama juego. ¿Sí? Holgadura. Juego, huelgo, luz, gap, todo tiene ese mismo sentido. Entonces, la tensión en la barra debido a la interferencia con la estructura por el aumento de la temperatura va a estar dado por la deformación I, que no le va a dejar crecer la estructura, por el módulo de elasticidad de la barra dividido la longitud de la barra. Y eso nos va a dar una tensión final, que esta tensión final va a ser negativa. ¿Y por qué va a ser negativa? Porque este va a ser negativo. Y va a ser coherente que sea negativa, porque significa que esta barra va a estar sometida a una compresión. Y es lógico. Ustedes piensen que esta barra va a tender
a crecer de alguna forma, pero va a haber una pieza que la va a restringir y esa barra va a terminar sometida a una compresión o efecto de compresión. Este es el mismo efecto que si nosotros tuviésemos una barra larga como esto, ¿sí? Y la queremos acortar. Entonces, ¿qué hacemos? Aclaro algo. Si tener en cuenta el fenómeno de pandeo que no está dentro del estudio de esta materia. Lo van a ver después en estabilidad 2. Entonces, esto sería el mismo efecto que una pieza o un eje con este largo total hasta acá arriba y acá una carga vertical tratando de acortar esta pieza, una compresión. Entonces, si es compresión, ¿cómo va a ser la tensión? Negativa. Entonces, ¿qué signo va a tener acá esta tensión final? Negativa. Y esto se explica porque en este caso, esta deformación por interferencia toma el valor negativo. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, perfecto. Sí. Creo que si entendieron el fenómeno físico, es muy simple de visualizar. Sí, sí. Bueno. Y vamos al último ejercicio. El último ejercicio es un tubo, ¿sí? Que puede ser de un recipiente a presión, ¿sí? Donde nos dicen que es de pared delgada y tiene un radio interno de 120 milímetros y un espesor de 20 milímetros y que está sometido a una presión de 10 kilos sobre centímetros cuadrados. Un gasoducto, ejemplo, caldera, ejemplo, un cohete, son todos tubos que están sometidos a una presión interna, ¿sí? Debido al flujo, debido a lo que tengan adentro, hay una presión que tiende a que el tubo, de alguna forma, tienda a alargarse y tienda a aumentar su diámetro, ¿sí? Bueno, se producen tensiones circunferenciales y longitudinales, como les explicó la semana pasada Fabián, que hay que determinarla para ver que, bueno, en este caso no lo está pidiendo solamente calcularlas, pero en una caldera, en un gasoducto, en un tubo de GNC, en un cohete, esas tensiones no pueden superar las tensiones admisibles. En este caso el ejercicio no lo está pidiendo. Quizás lo más visto para ustedes para este caso es un tubo de GNC, ¿sí? Donde uno va, le inyecta gas, hay toda una presión interna que, bueno, que genera estas tensiones. ¿Por qué tubo de pared delgada? Hay una condición geométrica que dice que cuando la relación entre el radio medio y el espesor de ese tubo es superior a 10, se lo analiza como tubo de pared delgada. Hay dos teorías, uno para tubos de pared delgada y otros para tubos de pared gruesa. En este caso, tubo de pared delgada. Yo lo que no estoy recordando es si Fabián les dio esa teoría de tubo de pared gruesa, me parece que no se da. Bueno, igual mucha diferencia no hay, pero bueno, conceptualmente podemos decir que tenemos un tubo de pared delgada cuando la relación entre el radio medio de ese tubo y el espesor de la pared de ese tubo es mayor a 10. El radio medio, obviamente, ¿cómo se calcula? Y es el radio interior de ese tubo más el espesor, la mitad de ese espesor, ¿sí? de pared. Que es lo que les estoy indicando acá.
Y bueno, y acá son dos fórmulas que les dio Fabián, que es la que tienen que aplicar, que es para la tensión superficial, para la tensión circunferencial, disculpen, el cálculo es la presión interior por el radio interior dividido el espesor, ¿sí? Y para la tensión longitudinal es la presión interior por el radio interior dividido el doble del espesor. Quiere decir que la tensión tangencial va a ser el doble de la tensión longitudinal. Estos cálculos son los básicos para poder decir, si vuelvo a decir, un tubo de acero soporta determinadas presiones interiores. Creo que con esto, esta clase es corta, con esto terminamos este trabajo práctico. ¿Alguna duda, chicos? Profe, yo en el ejercicio 1 no me quedó claro cómo sacar beta o en qué momento sacarlo. Dale. Mira, el ejercicio 1, espera que vamos allá. Creo que beta no es dato, pero lo podés determinar. ¿Por qué? Beta no es dato. Claro, Pero vos conocés esta longitud y conocés esta longitud. O sea que por trigonometría, relación de catetos, opuesto, que es 1 sobre 2, que es el adyacente, el arco tangente de 0,5, de 1 sobre 2, te da beta. Listo, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Por mí no. ¿No? Por mi parte no, tampoco. Bueno, creo que este trabajo práctico es de los más sencillos que vamos a encontrar. Así que, bueno, véanlo y cualquier cosa me consulta. Bueno, Dale. vaya, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, que sigan bien y nos tenemos que seguir cuidando. Les mando Igualmente, un abrazo. Buena semana. Buena semana, Buena profe. semana. Igualmente. Saludos. Cuídense, chicos. Nos vemos. Abrazo. Profe, nos vemos. Buena semana, profe. Nos vemos. Nos vemos.